electricity. Bueno, multitudes, ¿Qué les parece esto? este es un capítulo especial porque hemos trascendido las dimensiones y por primera vez en todo el año estamos en un mismo espacio físico. Más allá de una pantalla, un mismo lugar. Y un programa bien particular. ¡Wow! Porque... Uf. Ay, okay. ¿Quieres empezar de nuevo? ¿No? Habla de... Bueno, vamos a estar tocando unos temas bastante complejos en la sección de curiosidad y de deporte, porque vamos a estar hablando de gente que vivió como un apogeo en su carrera, en su vida, y que tuvieron un final, digamos, un poco trágico. Sí, unas historias que inspiran, pero en un momento también causan algo de tristeza por el destino que tomaron, bueno, por circunstancias. Y bueno, sin más ni menos, vamos a saltar a la primera curiosidad. Curiosidades. Ok, en la curiosidad de hoy vamos a hablar sobre Hedy Lamarr. Hedy Lamarr fue una actriz de Hollywood espectacular, pero aún más importante que esto, fue una gran inventora. Una inventora quizá no de profesión continua, pero auténtica, de corazón. Es curioso porque Hedy Lamarr no estudió ninguna carrera científica, creo que no estudió ninguna carrera, de hecho, pero su hobby era inventar. Aparte de ser una de las actrices más famosas en Hollywood de su época, inspirando a la imagen de Blancanieves, de Gatúbela, su hobby era inventar, que me parece como uno de los mejores hobbies que alguien podría tener en el mundo. Y esto es algo que ella tenía desde pequeña, haciendo pequeños inventos, desarmando, por ejemplo, cajas de música y volviéndolas a armar, todo intuitivamente. Y bueno, a los 28 años hizo algo muy importante, ¿Suele al micrófono? que es su invento principal. Hedy diseñó lo que se conoce como el sistema de comunicación secreto, que es una manera de esconder un mensaje en varias frecuencias. En tiempos de guerra, los alemanes podían interceptar mensajes que eran enviados a través de frecuencias de radio. A ella se le ocurrió que en vez de mandar todo el mensaje en una sola frecuencia, el mensaje era transmitido en varias frecuencias. Una palabra en una frecuencia, otra palabra en otra frecuencia, otra, y así. Y eso lo hacía casi imposible de detectar, de interferir, exacto, porque era enviado en varias frecuencias. Bueno. Claro, además esto lo hice con una motivación muy humanista, porque se nos olvidó decir antes que Hedy Lamarr era austríaca y era además de origen judío. Lo que pasa es que ella se muda a los Estados Unidos y por protegerse esconde totalmente sus orígenes. Pero en un momento ella tiene contacto con una chica judía que, si no me equivoco, le estaba haciendo las uñas o el pelo o algo así cosmético, y le da la noticia de que se habían muerto más de 20 niños en una embarcación que venía de Europa. Y eso la tocó tanto, le tocó tanto esta sensibilidad, digamos, interna que venía de sus raíces, que dijo: yo tengo que hacer algo para que esto no vuelva a pasar. Y de ahí vino la idea del sistema de comunicación secreto. Y esta tecnología de codificar un mismo mensaje y repartirlo entre varias frecuencias se usa hasta el día de hoy en todo lo que es comunicación inalámbrica, en Wi-Fi, en tecnología GPS y bueno, hasta sistemas de comunicación satelital. Así que bueno, un impacto de una persona que ni siquiera tenía una formación científica
cuya obra, o sea, que algo que hizo por hobby, queda hasta hoy en día como algo súper actual. Claro, y hay que agregar además que ella trató de patentar este invento y la Marina lo rechazó. Y no solo lo rechazó, sino que lo clasificó como una amenaza extranjera, siendo ella ya residente norteamericana de años atrás, pero para esto justamente la consideraron como una amenaza. Y bueno, ella tampoco le prestaba mucha atención porque su carrera principal era como actriz, así que pasaron los años y bueno, y perdió la patente. Y luego nunca recuperó la patente. No la pudo recuperar porque tenía que recuperarla sin que pasaran los 6 años. Y bueno, no pudo recuperarla, así que... Pero no le importaba mucho, en realidad, porque era algo que, de nuevo, que lo hacía como hobby. Y yo creo que podríamos tomar un poquito de tiempo para hablar un poquito más de su carrera como actriz, aunque sea brevemente. Claro, para ponerla un poco más en contexto. Decir, por ejemplo, que ella participó en una película checa súper controversial llamada Éxtasis, donde se grabó el primer orgasmo femenino en pantalla. Fue una película que causó un escándalo en Europa, inclusive siendo condenada por el mismísimo Papa. Y además que, si bien tengo entendido, es una historia que habla de infidelidad, donde se muestra el placer femenino de una manera como sin ningún tipo de connotación moral. Claro, y ella aparece desnuda y en esta escena realmente no se le ve con un hombre, pero la manera en que está hecha el plano, los ángulos que eligió el director, sugieren esta situación, este hecho. Y bueno, también esto, hay una versión de que ella estaba un poco engañada también haciendo esto, porque no le hablaron claramente de cuál sería el resultado, pero digamos que esto también marcó un poco su carrera, su reputación, así que tampoco la tuvo del todo fácil. También, bueno, en esta vida cosmopolita tenía como amante a nada más y nada menos que Howard Hughes, que bueno, es más conocido hoy en día por la película El aviador de Scorsese, donde fue interpretado por Leonardo DiCaprio. Y de hecho a Hughes lo ayudó a evolucionar las alas de los aviones. Exacto, Hedy le propuso una idea. Ella estaba viendo libros con ilustraciones científicas de peces y aves, y ella, por esa simple observación, dijo: ¿qué pasaría si combináramos las aletas de los peces con las alas de las aves? Más veloces de cada especie. Y con eso creó, bueno, se imaginó una especie de animación, como si pusieras muy rápido las aletas y las alas, y de esa combinación, de ese movimiento, salieron estos nuevos diseños de aviones. También otro invento muy curioso es el de un cubo que al agregarle agua se convertía en Coca-Cola, que era enviado a las tropas como una Coca-Cola expresa. Y claro, y esto luego no funcionó. Ella misma lo cuenta, porque no consideró que cada país o cada región tenía un pH diferente en el agua. Entonces, bueno, si esto se hubiera dado, a lo mejor hubiese sido un super invento, porque ella lo que hizo fue pensar en los obreros, en los soldados, en esa gente que estaba con muy poquito, y quiso agregar como esa cosa dulce de placer, de bueno, que tengan su cosa, ¿no? Y bueno, desafortunadamente tuvo un final un poco trágico, un poco víctima de todo este mundo de glamour y belleza, que bueno, que no es para siempre. En todo caso, como va cambiando a lo largo de los años, se
se refugió mucho en las cirugías plásticas, que tuvieron como un resultado un poco desastroso para ella, ¿no? Claro, ella sufría mucho con su propia belleza y su propia imagen, porque llegó a ser considerada la mujer más hermosa del mundo, impactante, y se quedó un poco enganchada cuando empezó a envejecer. Y bueno, o sea, unas cirugías plásticas que le deformaron la cara, y cuando se deformaba se trataba de hacer otra cirugía plástica para volver a darle otra forma a su cara, y esto fue un círculo vicioso casi hasta el final de su vida. Que de hecho muere sola en Florida, en un pequeño apartamento, junto a su televisión. Y ya, aislada, completamente olvidada por la cultura. Y bueno, nunca habiendo ganado nada de plata por sus inventos. Jamás vio un solo dólar por sus inventos. Al final de su vida, poco tiempo antes de morir, fue reconocida por un premio importante de la ciencia, pero claro, esto fue años después, y bueno, ella tenía sentido del humor. Su hijo la llama para avisarle esta noticia: mamá, ya te van a premiar por tu invento. Y ella, casi en su vida, dice, bueno, ya era hora. Así que bueno. Bueno, y por eso quisimos dedicarle esta parte del programa a esta inmensa figura. Una figura por la que sentimos admiración, y tenemos el deseo también de que la gente la conozca y que se vaya integrando al imaginario. Bueno, no sé si nosotros podamos lograr eso. Multitudes, vamos a enviar puras fotos de Hedy Lamarr. Vamos a intentarlo. Claro que sí. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. We love you, Hedy. El misterio que tenemos el día de hoy es un clásico de los clásicos. Clásico de los 90, de la infancia, bueno, quienes sean millennials. Aquellos millennials. y otros, ¿no? Todo el mundo ha escuchado sobre esto. Y juro. El Triángulo de las Bermudas. Exactamente. El Triángulo de las Bermudas es una zona comprendida entre Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Pero no intenten buscarla en ningún mapamundi, en ninguna bola, porque eso no lo van a encontrar. Es un triángulo imaginario. Si quieren pueden agarrar un marcador, o sea, y marcarlo. Hacer un triángulo. Y hacer un triángulo y... Florida, Bermuda, Puerto Rico. Listo. Y es una zona donde ha habido una cantidad insólita de desapariciones de aviones, embarcaciones, y se calcula que en este triángulo han desaparecido unas 1.000 personas desde el año 1945. Claro, en algunas fuentes van a encontrar que han desaparecido 15.000. En otras fuentes van a encontrar que han desaparecido 100. Pero llegamos a la conclusión de que hay casos de desapariciones inexplicables. El origen del mito viene del famoso vuelo 19, donde el 5 de diciembre de 1945, 5 aviones de la Armada estadounidense desaparecen. Lo último que fue registrado, la última comunicación registrada en uno de los aviones fue este siguiente mensaje: todo parece extraño, incluso el océano. Estamos entrando en aguas blancas. Nada parece normal. De por sí, o sea, muy raro, parece una cosa de película. Parece algo de una película de David Lynch. Total. Y bueno, desde la época de Cristóbal Colón se han registrado anomalías electromagnéticas, movimientos extraños de brújulas. Hay bastantes leyendas de avistamientos de los nativos de la zona. Los nativos han llegado a decir que se ven dioses en el cielo, que aparecen barcos de fuego verde. Es decir, se han creado mitos y misterios alrededor de esto. Nadie sabe por qué. Y el fenómeno entra en la cultura popular
en el año 1964, donde Vincent Gaddis le designa el título Triángulo de las Bermudas. Exacto, esa es la primera vez que se publica esto en un artículo en la prensa. Luego este nombre fue amplificado en 1974 con la novela. ¿Es una novela? O en todo caso es un libro dedicado. Sí, es un bestseller. Bestseller escrito por Charles Berlitz, dato curioso, nieto del fundador de Berlitz English. Claro, se puede decir que es una novela porque aquí lo que hace es reforzar el mito y todo lo que cuenta del Triángulo de las Bermudas es sobre extraterrestres. Entonces, bueno, tampoco podemos decir qué tan verídico y qué tan documental es este documento. Pero lo importante es que se vendieron 20 millones de copias para 1974. O sea, que ya para internet sería bastante, pero imagínense tener eso en físico. ¿En cuántos idiomas? 30 idiomas diferentes. Alrededor del mundo, esa copia a nivel de Tiburón, ¿no? Que ya lo hemos tocado, o sea, es un fenómeno similar. Por la literatura se expande el mito. ¿Y qué debemos creer en todo este tinglado? Quizás hay algunos que afirman que no es nada especial con respecto a otras zonas que podríamos delinear así arbitrariamente. Sí, muchos han dicho que todo es mentira, que es algo que se nos ha metido en la cabeza y que como ya estamos predispuestos y existe esa fama, se sigue reforzando el mito y se sigue reforzando y bueno, muchas veces lo que creemos termina siendo verdad de alguna manera, por tantas veces que se dice y se dice. Pero ¿y qué pasa si no? Que si hay un fenómeno electromagnético, por ejemplo, ahí que juega con las brújulas o lo que sea. Pero claro. También todo venezolano que ha ido a Estados Unidos ha viajado por el Triángulo de las Bermudas. Sí, cantidad de hemos pasado por ahí. Claro, se pasa por ahí, pero directo. Cantidad de vuelos de avión que hay todos los días que pasan por esa zona, que no pasa nada, en todo caso nada que valga la pena ser registrado o evitar esa ruta por alguna razón. Y además esas leyendas se sitúan en un espectro amplio, porque tenemos de un lado el espectro a los escépticos, a quien dice que es mentira. Tenemos del otro lado el espectro a quien dice que son extraterrestres, el Kraken, que la Atlántida está ahí dentro, pero también tenemos un punto medio donde los científicos han metido mano y donde hay científicos que no son escépticos, que han dicho sí, ahí hay algo y lo han tratado de explicar diciendo que hay agujeros azules donde en el fondo hay gas metano y que eso chupa las embarcaciones y los aviones. También han dicho mundos paralelos, vórtices, agujeros negros. También se le han dado explicaciones meteorológicas, olas gigantes, mal clima, tormentas. También se han dicho que es por el alto tránsito de barcos, por una cuestión de probabilidad. Esta es una explicación más racional. Digamos que como pasan tantos barcos y tantos aviones, es más probable que haya más accidentes. Exacto. Entonces, al final, no sé qué es lo que debemos creer. Yo siempre dejo un espacio para el misterio porque creo que no lo puedo entender todo y que no tengo tantas herramientas para entenderlo, pero wow, ¿hacia qué espectro nos dirigimos? No queremos tampoco concluir algo, queremos dejar eso abierto y que bueno, que si nos pueden decir qué piensan, estaría muy interesante también. Deporte. Hoy vamos a hablar de un fenómeno desconocido para mí y yo creo que para la mayor parte de mi generación venezolana. De hecho, este tema a mí me lo propuso mi mamá, porque le pareció algo divertido y algo totalmente oculto en nuestra cultura popular venezolana y latinoamericana, que podría ser parte perfectamente como la lucha libre mexicana o cualquier otra cosa, pero se tiene totalmente olvidado, dejado en un cajón.
es la lucha libre en Venezuela. En Venezuela hubo una cultura de lucha libre fuerte y nos hemos encontrado de todo investigando para este tema. Blogs, inclusive Cristian encontró unos comentarios diciendo que uno de estos luchadores era su papá y que dónde está y tal. O sea, páginas de Facebook, libros, Twitter. O sea, es una locura de tema. Y bueno, ¿cómo empezó entonces? Ok, el origen de la lucha libre en Venezuela sí que viene directamente desde México y no viene tanto de la lucha libre, sino del cine. Uh-huh. Por allí, por los años 40, 50, llegan a Venezuela películas mexicanas como El Médico Asesino, El Huracán Ramírez, La Sombra Vengadora, y eso desata una fiebre y una admiración tremenda, tan tremenda que se empiezan a hacer estas luchas libres en el nuevo circo. Uh-huh. Y se crea un programa, el más famoso. Al final transmitieron varios programas, pero el más famoso, que seguro los padres lo recuerdan, es el Catch as Catch Can, pero lo decían así. ¿Criollizado cómo es? Cachacascán, el Cachacascán. Ese era el programa de los sábados por la noche, antes de Sábado Sensacional, antes de, qué sé yo, la Guerra de los Sexos. No, bueno, eso no era los sábados, pero sí, eso era lo que veías un sábado por la noche, horario estelar. Divino. Y bueno, en este tinglado de luchadores tenemos dos categorías, los sucios y los limpios. Los sucios eran como los malos, los que no se apegaban al reglamento. Los diabólicos, pues. Sí, los villanos. El lado oscuro. Los limpios eran como los héroes, porque todo, como igual que en la lucha libre americana, bueno, sí, norteamericana, todo este tema de los personajes, hay una especie de narración que se va creando, era igualito. Claro. Desde esta época. Tanto buenos como malos usaban máscara, pero uh-huh. Los malos le metían un poco más de picante, las máscaras eran como más feas, más uh-huh. Diabólicas, un poco conectando con, no sé, con los diablos del Yare, como, uh-huh. Como esa cosa de aquí vamos amenazando, ¿sabes? Y lo peor que te podía pasar es que en una pelea te quitaran la máscara. Humillación total, eso era como quedarte desnudo en pelota ahí frente al público. Fracasaste, hermano. Un asco. Y bueno, estos tipos eran grandes atletas también. Había muchas demostraciones físicas, malabarismo, contorsionismo, equilibrismo. Y bueno, también ese aspecto un poco más teatral de amenazas y gritos y todo eso. Era todo un arte. Pues. Incluso llegaban los malos a echarle líquidos ácidos en los ojos a los buenos. Bueno, que mentira, ¿no? me imagino que era limón. No creo que fuese un ácido corrosivo, porque bueno, o sí, pero digamos que era limón, pues, que también arte. Y bueno, algunos de estos luchadores, para citar algunos nombres, son Gran Lotario, el Ciclón venezolano, la Gran Amenaza, el Apolo venezolano, el Tigrito del Ring, un poco menos amenazante ese, el Chinclayano, Dark Búfalo, Renato el Hermoso, el Fantasma, Iván el Exótico, el Gran Jacobo, y bueno, nos podemos quedar aquí hasta la... Vamos a decir un poco más. Okay, dale. Es que son apoteósicos. El Indio Apache, Bernardino Lamarca, el Gorila Australiano, el Sabatista, el Calvo Bielsa, el Guanche Canario, Ulises el Galán, el Griego Nikos, Petrou, Black Diablo y la Mujer de las Cadenas. Señores, aquí también había lucha libre femenina, no vayan a creer. Esto era un deporte masculino, tanto como femenino, pueden buscarlo en YouTube. Hay peleas de 1 hora todavía, ahí están los archivos. Y en algunos videos también se pueden apreciar a las luchadoras, que también era todo un show. Eso sí, en YouTube se pueden documentar y se pueden hartar de la lucha libre. Uh-huh.
es increíble. Sí, es impresionante que todos esos material. archivos estén allí todavía. Uno de los luchadores más famosos era Vasil Bata. De hecho, él era boxeador, luego se convirtió en luchador y bueno, luego tenemos un cuento que lo involucra a él y a Dragón Chino, que era uno de los más sucios, más rudos. Él era el que echaba el famoso ácido en la cara. Exacto, era un clásico. Basil Bata el bueno y el Dragón Chino el malo. Eso era simbólico. Y bueno, ¿qué pasó con la lucha libre en Venezuela? Esto fue un auge, una fiebre. Los niños lo veían escondidos. Había un montón de gente que estaba realmente obsesionada con la lucha libre. Pero esto causaba tanta sensación que bueno, lo llegaron a suspender. Lo cancelaron por completo. Esta fue la excusa del gobierno, porque fue además un decreto oficial gobierno de Caldera. Durante el primer gobierno de Caldera. Voy a citar. Producía muchas lesiones a los niños y jóvenes que imitaban a los luchadores. Sí, lo suspendieron por ser un acto violento. Y bueno, desde que lo suspendieron, esta gente se quedó sin carrera, señores. Esta era la profesión de todos estos luchadores y muchos de ellos terminaron en estado de indigencia absoluta, abandonados, olvidados, en ancianatos y bueno. Es que imagínense, esto era un show, pero ellos de verdad se creían su cosa. Claro. y eran estrellas. Eran estrellas underground, pero lo eran. Imagínate estar aquí en la cima y que el gobierno te prohíba hacer lo que venías cosechando. Hay un cuento que les trajimos para este programa que creo que representa muy bien este tema de como el máximo estrellato y luego ¡pam! Que es el cuento del Dragón Chino, que citamos hace un rato. El Dragón Chino se llamaba Jorge Prusin Wilson. Era chileno, nació en 1920 y fallece en Venezuela en 2002. Este tipo empezó a hacer lucha libre desde muy joven. Antes era un limpio, el indio araucano, y bueno, se vestía de aborigen y hacía su cuestión y tal. Se empezó a ganar fama poco a poco. Y como el tipo se estaba volviendo tan famoso, decidió darle un giro, volverse sucio y empezar a usar máscara para que no lo reconocieran en la calle. Cambió de nombre, cambió de identidad y se volvió el Dragón Chino. Empezó a recorrer casi todas las arenas de lucha libre latinoamericana. Fue a Argentina, conoció a Juan Domingo Perón, el presidente, y a su esposa, la famosísima Evita Perón. Estaba ahí en el top. Y luego empezó a hacer carrera en Venezuela, donde esto de nuevo era un fenómeno inmenso. Y bueno, hubo una pelea legendaria organizada por Basil Bata, cuando estaba más enfocado ya en los negocios, Basil Bata. Y se llevaron nada más y nada menos a Joe Louis, que es un boxeador, pero los grandes boxeadores americanos, uno de los tipos más famosos del mundo del boxeo, para que arbitrara una pelea entre Dragón Chino y Basil Bata, que ya estaba como al final de su carrera. Fue en Nuevo Circo y pasó algo muy curioso. Empieza la pelea y bueno, en un momento el Dragón Chino le está aplicando una estranguladora a Basil Bata. El tipo, bueno, tratando de soltarse, y en medio de todo eso, Joe Louis se acerca y Dragón Chino le mete un codazo a Joe Louis, a la leyenda de Joe Louis, además que era un tipo que el Dragón Chino admiraba inmensamente. Le mete un coñazo al referee, para decirlo en criollo, no joda. Y bueno, Louis, aquí estoy citando al mismo Dragón Chino que lo hizo en una entrevista. Louis cae sentado y veo esta tremenda mole, a esa tremenda torre que se me viene encima. Yo creo que lo vi más alto de lo que era. Me metió pues su gancho izquierdo en el hígado y me tiró a la derecha en el mentón. O sea, el referee empezó a caerle a golpes al luchador, pero golpes de verdad, pana.
Me tiró 2 metros de distancia. Pude zafarme un poquito de ese golpe porque estuve a tiempo de hacerles el kit. De todas maneras, la potencia que llevaba. Todos mis compañeros me miraban me miraban la mandíbula y veían el labio reventado. Y bueno, luego yo lo suspendí la pelea. Y se acabó pues en este atajas perro. Dragón Chino, cuando suspenden cuando prohíben la lucha libre en Venezuela, cae en una profunda depresión, y aún así trata de continuar su vida ejerciendo una profesión de publicista freelance, de luchadora publicista. Y termina, bueno, en un estado de indigencia en varias ciudades del país y muere completamente abandonado en un estado de miseria. Habiendo conocido al presidente argentino, a Vita Perón, a Joe Louis, habiendo luchado en los más grandes arenas de lucha libre de Latinoamérica, termina olvidado. Qué locura, ¿no? Qué locura, como además ese patrón se repite en la historia. Uh-huh. Pues sí. Pues sí. Lucha libre. Bueno, después de esta historia llena de emoción, de sudor, de sangre, queremos dejarles una preguntita a las multitudes. Y luego nos los hacen llegar, nos los escriben por YouTube. ¿Ustedes creen que deberíamos retomar la lucha libre en Venezuela? Ahí se los dejamos. Bueno, multitudes, ¿qué programa el del día de hoy? Esta edición, mira, 3D, aquí está la prima. Este ha sido un programa divino de grabar, uh-huh, porque, no sé. Nos ahorramos además los problemas técnicos que las multitudes no se enteran con Zoom. Sí, no, que sí, se apaga la computadora, el calor, el micrófono. Estamos aquí mucho más sabroso. Y hablando de sabroso, este verano está caliente, está hot, y nosotros hemos sobrevivido gracias a un invento simple, barato y totalmente hidratante. Se llama el agua light. Bueno, aquí no se ve, pero se difumina con el agua o con el fondo ese que no sé qué es. Ponlo aquí enfrente de mi mano, sí. Míralo ahí. Mira. Pues yo les voy a dar la receta. Es tan sencillo como... Es un vaso de agua, preferiblemente transparente para que se contemple el contenido, agua cristalina, fresca, no necesitas hielo ni siquiera, una rodajita de limón, coño, no se ve nada, y unas hojitas de hierbabuena o menta, y mira, con este tinglado de sabores frescos, tú te quedas con esto toda la tarde, le puedes volver a poner agua, no necesitas ni cambiarle las maticas, tú te quedas con esto y... Mira. Eso se llama frescura. Agüita rica. Agua light, cortesía de Cara de Perro.